Buenas tardes a todos. Vamos a empezar hoy la clase número 10, la charla número 10, con referencia a los Hechos de los Apóstoles, dentro del ciclo de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a continuar la segunda parte del discurso de Pedro a la gente. Recordad que la última, en la charla, me parece que es la charla 7 y 8, yo hablaba de lo que era Pentecostés. Entonces, el otro día hablé de lo que se trataba del resumen del discurso de Pedro a la gente, pero creo que es bueno que sepáis un poco más sobre esto. Y por eso quiero pararme un poco más en este tema. Vamos a ver, vamos a rezar primeramente la oración y luego continuamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos, por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre, te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino, Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues recordad que la esencia de la última charla, de lo que dijo Pedro a la gente, después de que esta gente viera que hablaba, de que los discípulos hablaban alabando a Dios, bendiciendo y glorificando a Dios, y que ellos lo oían en su propio idioma, la síntesis de lo que dice Pedro es, lo empiezo a leer y luego yo lo digo con mis propias palabras. Está en el capítulo 2, versículo 22. Dice, Israelitas, a Jesús, hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos, etcétera, Y ahora lo digo yo, con mis palabras. O sea, se lo dice, evidentemente se lo dice a los otros 11 discípulos que han seguido a Jesucristo desde el principio, desde el bautismo de Jesucristo hasta la ascensión al cielo. Pero también se lo dice a las personas que están escuchando en ese momento, en el día de Pentecostés, que no todas las personas habían podido escucharle a Jesucristo, ni habían podido seguirle. A lo mejor hubo unos que sí le siguieron los 3 años, otros, la gente trabajaba, otros a lo mejor le escucharon mientras estaba en el templo de Jerusalén, otros a lo mejor lo escucharon cuando estaba en Cafarnaún, otros escucharon las bienaventuranzas y nada más. En fin, mucha gente no debió poderle seguir los tres años seguidos, pero sí oían hablar de él. Entonces, esto, lo que dice Pedro, se dirige directamente a estas personas. Y entonces les dice, dice, israelitas, dice, a Jesús, hombre acreditado por Dios, con milagros, signos y prodigios, vosotros lo matasteis, y que lo matasteis con una muerte de cruz. Ahora, todo esto estaba dentro del plan de Dios, y la prueba más grande de que estaba dentro del plan de Dios es que resucitó. Ahora bien, vamos a empezar con la primera frase, porque quiero profundizar más en esto. Dice, Israelitas, empiezo otra vez, Israelitas, a Jesús, hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos. Quiero que entendáis bien lo que quiere decir acreditado por Dios, porque a lo mejor hay alguna persona que quiere decir, ¿qué quiere decir acreditado exactamente? Acreditado quiere decir que Dios Padre, le da a Jesucristo la seguridad, o sea, enseña, acreditado quiere decir que
que todas las personas que le escuchan reciben la seguridad de que Jesucristo es lo que parece ser, es decir, el Mesías. Esto quiere decir acreditado por Dios. ¿Y cómo lo reciben? Pues porque Dios le da a Jesucristo el poder de poder hacer milagros y prodigios. Esto es una forma de acreditarle. Pero también hay otra forma de acreditarle. También lo acredita de otra forma. Lo acredita cuando en un momento del Evangelio se nos dice que Jesús hablaba con autoridad. Con autoridad no quiere decir, pues esto es lo que yo pienso y yo soy, por encima de todo, sé lo que digo y esto es lo que hago. No, Jesucristo no era así, de ninguna manera. Jesucristo hablaba con toda la dulzura, todo el cariño, todo el amor, todo era dulzura, era intento de acercarse hacia los demás. Lo que ocurría cuando decimos hablar con autoridad es que hablaba de una forma que no habían oído ellos hablar antes y explicaba unas cosas que los rabinos no les habían explicado. Les hablaba y les decía cosas con toda la dulzura y todo el cariño, pero de una forma que pudieran entender, y además explicaba toda su doctrina. Y la relacionaba con el Antiguo Testamento, explicando cómo que era el Mesías. Esto es otra forma de acreditarlo, pero también había otra forma de acreditarlo. Y esta es importantísima, que fue cuando ahí se vio clarísimamente que era el Hijo de Dios, en su pasión y muerte. Porque en su pasión y muerte, él sufrió todas las patadas, toda su pasión, todo enorme, todo lo que pasó, toda la flagelación, toda la coronación de espinas, toda la crucifixión, todo lo pasó sin recriminar nada absolutamente a nadie, sin quejarse para nada. Y esto es completamente contrario al ser humano. Ahí se vio que es el Hijo de Dios. Porque cualquier persona que nos haga algo a nosotros, por ejemplo, algún que nos pegue o nos empuje, inmediatamente sale no solamente la rabia, sino el sentido de supervivencia que tenemos. Imaginaos a alguien que nos quiera cortar con un cuchillo, inmediatamente o pegas una patada, o gritas, o dices que vas a denunciarlo, en fin. Nosotros no reaccionamos así, el ser humano no reacciona así. El hecho de que Jesucristo, en toda su pasión y muerte, no solamente no se quejara, sino que además rezara por los enemigos, rezara por todas las personas que le estaban haciendo daño, y al final, en las 7 palabras, cuando estaba crucificado, dijera: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, y se lo dijera al ladrón que le pide, que le pide por él, esto hace que, por ejemplo, cuando muerto ya uno de los soldados que están en la crucifixión, le meta la lanza en el tórax, cerca del corazón, y saliera sangre y agua, ¿no? Y en ese momento, cuando muere, hay terremotos, en fin, hay una serie de situaciones, se pone oscura, se oscurece la tierra, en fin. Y verdaderamente el texto nos dice que este soldado dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque toda la actitud que ha tenido Jesucristo durante toda la pasión ha sido algo que era fuera de lo corriente, fuera de lo normal. Entonces, claro, me diréis: hombre, sí, nosotros sabemos que esto le pasó a Jesucristo, pero sabemos de mártires. A los mártires pasaba lo mismo. Y os contesto: claro, les pasaba lo mismo porque tenían el Espíritu de Dios, tenían el Espíritu Santo, tenían el Espíritu de Dios. Entonces, eran como Jesucristo en este momento. Es imposible que una persona que vaya a ser entregada a los leones no se queje y no tenga miedo. Es imposible que una persona que vaya a ser quemada en la cruz no tenga miedo y no se queje. Es imposible que, por ejemplo, con Maximiliano Kolbe, que estaba en un campo de concentración, y hay una persona uno de los jefes alemanes, elige a uno que estaba casado y que tenía familia para ser sacrificado, y Maximiliano Kolbe, dice: no, yo me ofrezco en lugar de este, y a él lo matan y la otra persona queda libre. Es imposible.
O sea, tienes que tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para reaccionar como reaccionó Jesucristo. Son un calco. Los mártires son un calco de Jesucristo porque tienen el Espíritu de Dios. Entonces, esto es lo que quería aclarar. Una cosa quería que entendierais claramente que la acreditación, que Jesucristo fue acreditado por Dios, no solamente por los milagros y prodigios que hizo, sino también porque hablaba con autoridad y por la máxima acreditación es por cómo actuó en su pasión y muerte. Esto es lo máximo, es algo que no es humano, por eso era el Hijo de Dios. Entonces, sigo lo que os he explicado, ¿no? Siguiendo, o sea, entonces lo siguiente que dice Pedro es: vosotros le matasteis y le matasteis con una muerte de cruz. Entonces, aquí me quiero parar y me voy al Evangelio de Mateo. Acordaos, hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues me voy al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 63 y 66, y os explico un poco. Estamos en el momento en que Jesucristo está en el huerto de los olivos y ha sido entregado por Judas, al cual le han pagado 30 monedas de plata. Entonces, inmediatamente llevan a Jesucristo al Sanedrín. El texto de San Mateo dice que fue a casa de Caifás. En San Juan nos dicen que fue a casa de Anás. A ver, Caifás era el yerno de Anás. Y, de hecho, era el que mandaba realmente, aunque diera la cara a Caifás, era Anás. Pero lo llevaron a casa de Anás por deferencia, porque verdaderamente era el que mandaba en Jerusalén. Y luego lo llevan a casa de Caifás. Entonces, en casa de Caifás está reunido el Sanedrín. A ver, hablaremos más adelante de lo que es el Sanedrín, porque vamos a hablar en profundidad, porque el Sanedrín lo va a coger a todos los discípulos, a Pedro, y vamos a ver lo que ocurre en los próximos capítulos. Pero, para adelantar, yo lo que quiero que sepáis es lo que quiere decir el Sanedrín. Sanedrín no es otra cosa que la Corte Suprema de la ley judía. Esto es el Sanedrín, la Corte Suprema de la ley judía. ¿Cuál era la misión del Sanedrín? Pues administrar justicia. ¿Cómo la administraba? Interpretando y aplicando la ley sagrada, la Torá, la ley escrita. Esto era lo que era el Sanedrín. Entonces, esto es lo que podemos entender del Sanedrín. Luego ya iremos hablando más de esto, ¿no? Pero estamos en este momento. Estamos en el momento en que estamos en la casa de Caifás, en el que está todo el Sanedrín, que está formado por 71 miembros. 70 miembros más el sumo sacerdote, que en este momento era Caifás. 71. Entonces, lo que buscaba el Sanedrín, lo que el Sanedrín quería, era coger a Jesucristo, o sea, tener un motivo, tener motivos jurídicos para poder condenar a Jesucristo. Y no los encontraban. Entonces, en este momento, lo que ocurre es que hay una situación, en la que buscan 2 testigos. ¿Para qué? Para tener el motivo jurídico, para poder acusarle. Lo de los testigos es muy importante en el sentido de que ellos, puesto que administraban justicia, ¿no? Utilizaban, los testigos eran importantísimos para cualquier tipo de juicio. Por ejemplo, si un vecino acusaba a otro vecino de algo, ellos siempre pedían el testimonio de 2 personas. Y el testimonio de estas 2 personas tenían que ser perfectos, casi matemáticamente exactos, porque si no, no contaba. Entonces, ellos cogen a 2 testigos, pero por una serie de circunstancias las cosas no funcionan y entonces se encuentran con que falla todo. O sea, otra vez nos encontramos que, de acuerdo, está ya Jesucristo entregado en casa de Caifás, pero les falla, no encuentran ningún motivo jurídico. Entonces, porque a todo esto, Jesús calla. Jesús no decía nada. Entonces, como no conseguían que hablara y los testigos habían fallado, Caifás se levanta y le dice:
en el texto le dice, no respondes nada. Jesucristo, el texto te dice que se callaba. Ahora bien, entonces, lo que hace Caifás es lo siguiente. Él apela a lo que se llama la conjuración. O sea, la conjuración es, digamos que en los procesos jurídicos que ellos llevaban, ¿no? Si se conjuraba a un preso, por ejemplo, con una fórmula determinada, el preso tenía la obligación de hablar. ¿Y qué hacen con Jesucristo? Dice Caifás, le dice, yo te conjuro, por Dios vivo, claro, por Yahvé Dios, yo te conjuro, por Dios vivo, que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Claro, a ver, si el hecho de que fuera el Mesías no era delito, porque había mucha gente que se decía que era el Mesías, pseudo profetas, pseudo Mesías. Entonces, de hecho, recordad cuando Juan Bautista está bautizando y recibe, digamos, unas cuantas personas enviadas por el Sanedrín para preguntarle a ver si él es el Mesías, y él dice que no, que el Mesías no es. Si hubiera recibido, si hubiera sido un delito, no hubiera recibido una embajada de parte del Sanedrín, hubieran recibido una embajada más una serie de soldados que lo hubieran cogido preso. Entonces, que sepáis eso, que el decir yo soy el Mesías no era un delito. Pero aquí le preguntan, dime, yo te conjuro por Dios vivo si tú eres el Mesías. Y luego dicen, si tú eres el Hijo de Dios. Y entonces él contesta, tú lo dices, yo soy. O sea, al decir tú lo dices, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, quiere decir que sí, que lo es. Y entonces es en el momento en que respondieron ellos diciendo, es reo de muerte. Es entonces cuando ya hay un motivo jurídico. Es decir, todos han oído que Jesucristo decía que sí, que era el Hijo de Dios. Claro, fijaos que es que había habido otros momentos, porque por ejemplo, en Juan, hay un momento en que en el Evangelio de Juan, ¿no? Juan recoge lo que dice Jesucristo, y en el capítulo 10, versículo 25, dice Jesús, ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Entonces, ellos se vuelven, en el versículo 31, empiezan a traer piedras para apedrearlo. Y entonces Jesucristo dice, pero a ver, ¿por qué motivo me queréis apedrear? ¿Por qué obra buena? O sea, ¿por qué milagro de los que he hecho me queréis apedrear? Y ellos contestan, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. O sea, le quieren apedrear porque el Sanedrín sabe que él se presentaba como que era de origen divino. Por eso lo querían apedrear. Entonces, que sepáis, como fundamento, como esencia, ¿no?, que Jesucristo muere porque dice que Él es el Hijo de Dios. Esto tiene que quedar clarísimo. Que Jesucristo muere porque Él es el Hijo de Dios. Y Él se ofrece como víctima por todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos. Por todos los pecados de todos los hombres que ya existieron. Por todos los que existen en el siglo XXI ahora mismo, en la tierra entera, creyentes o no creyentes, agnósticos, ateos, lo que sea, se ofrece por todos, y por todos los que vendrán en el futuro, por todos los hombres se ofrece. Por ti, y por mí, por todos se ofreció. Entonces, lo que os decía, acreditado por Dios, vosotros lo matasteis en la cruz, pero esto
esto estaba dentro del plan de Dios, decía Pedro. Estaba en el plan de Dios y la prueba más grande es que resucitó. Pero el hecho de que estuviese dentro del plan de Dios no contradice el hecho de que Jesucristo fuese a la cruz voluntariamente, libremente y espontáneamente, por el amor que nos tiene, para salvarnos del pecado y de la muerte. Para salvarnos del pecado y de la muerte. Si vamos a la epístola a los Gálatas, la carta de San Pablo a los Gálatas, que es, vamos a ir al capítulo 1, versículo 3, recordad que los Gálatas era gente que vivía en la Galacia. Los Gálatas eran personas que vivían en Galacia, a los cuales Pablo había convertido. Y los debía encontrar en distintos, o sea, no convirtió toda la Galacia, convirtió partes, o sea, en comunidades, hizo pequeñas comunidades. Por eso el texto en la epístola a los Gálatas dice: Pablo, empieza el saludo, ¿no? Empieza el texto, dice Pablo, capítulo 1, versículo 1, Pablo, a las iglesias de Galacia, o sea, las distintas comunidades que él había convertido, empieza saludando: gracia y paz. Porque así como nosotros decimos hola, buenos días a todos, es un placer, una carta que se pueda comunicaros que, pues el saludo que se hacía en ese momento era gracia y paz. Y entonces Pablo dice: gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. O sea, gracia y paz de parte de nuestro Padre, Dios, y de parte del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Os lo repito, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, o sea, de los dos, el cual, Señor Jesucristo, se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, dentro del plan de Dios estaba que Jesús pasase la pasión y muerte. Su pasión y muerte, ¿para qué? Para librarnos del pecado y de la muerte. Entendiendo muerte, la segunda muerte, porque evidentemente morir tenemos que morir todos. La segunda muerte es el vivir eternamente sin Dios, es decir, el infierno, porque todos somos libres. La opción es vivir permanentemente y para siempre con Dios o vivir sin Dios, porque cuando tuvo lugar el pecado original, entró el pecado en el mundo y entonces se cortó el cordón umbilical que existía entre Dios y el hombre, y entonces entró el pecado y la muerte. Y era necesario, dentro del plan de Dios, que Jesucristo pasase por toda su pasión y se entregase voluntariamente, libremente y espontáneamente por amor hacia nosotros, para que nosotros tuviésemos la oportunidad, libremente, porque se es libre, nadie te obliga, libremente, de poder acceder a el vivir permanentemente con Dios en la eternidad, o el vivir eternamente sin Dios. Para acabar, sí que me queda lo que al final de todo dice Pedro después de lo que os he explicado y de lo que os expliqué el otro día, entendiendo la profecía de Joel y el Salmo 116, me parece, y el otro Salmo que era el 110. Al final, en el capítulo 2, versículo 36, Pedro dice: sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Fijaos
la fuerza, el valor que echó Pedro cuando dijo, inspirado por el Espíritu Santo, todo lo que dijo. Y este es el final del discurso. Sepa pues con certeza todo Israel, y esto les llegaba, como os dije el otro día, al Sanedrín directamente, que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Pues vamos a dejar la clase hasta el día próximo y vamos a rezar una salve. Espero que haya podido quedar claro esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti aclamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.